Hernández hace 10 años, cuando los dos éramos jóvenes o un poco más jóvenes, no sé cómo decirlo. Entonces él acababa de publicar otro libro, una alternativa progresista, que era como dar clases de navegación cuando el barco se hunde. Se hundía España, que tuvo que ser rescatada, se hundía la socialdemocracia, aunque la socialdemocracia nunca termina de hundirse del todo, por lo visto, y se hundió Europa, que aplicó políticas económicas absolutamente contraproducentes, pero tampoco acabó de hundirse, por lo que parece, y hablaremos después. Ministro, adelante. Muchas gracias y lamento no poderme quedar a todo el acto, pero por agenda tengo que coger un vuelo a las 8:30, por eso intervengo de esta manera. Lo primero, agradecer a Jonás que me haya invitado y recomendaros a todos, seguro que algunos lo habéis empezado a hacer ya, otros diréis, buen amigo de sus amigos os lo habrán enviado como a mí, que no es que me hayas dedicado, el libro Volver a las raíces, no solo porque sea un libro, ¿no?, que está escrito por alguien que conoce perfectamente Europa y que es eurodiputado y que por lo tanto, bueno, pues está en un contacto muy directo con la formación de las decisiones de Europa, ¿no?, sino porque yo creo, no sé, Jonás, si tú lo escribiste pensando en eso, ocurrió, ¿no?, pero al final es una vuelta a las raíces de la construcción de Europa. ¿Qué inspiró la construcción de Europa, ¿no?, y qué representa la izquierda dentro de la construcción europea y la socialdemocracia, ¿no?, esa familia grande que nos representa a todos. Tenemos que recordar que Europa no existiría sin los socialdemócratas. No digo que sea solo por los socialdemócratas, pero sin los socialdemócratas no existirían. Y sigue siendo verdad hoy en día, y la crisis del COVID-19 en todas sus dimensiones, en su dimensión sanitaria, en su dimensión económica, en su dimensión social, muy recientemente la crisis de este verano en Afganistán, esa evacuación de la misión OTAN, demuestra que al final no todo es igual, que hay distintas visiones y que sin la socialdemócrata no concebiríamos Europa como es hoy en día. A Europa se le acusa tradicionalmente de ser tecnocrática, alejada de las necesidades reales y las aspiraciones de los ciudadanos y de ser lenta, porque como es burocrática, pues es lenta. Es imposible pensar en una reacción más rápida a algo tan imprevisto como fue la crisis del COVID-19, en el que sin Europa y sin el liderazgo socialdemócrata, y muy especialmente de los socialdemócratas españoles y del presidente Sánchez, y saludo la presencia aquí de Irache, que los lidera muy brillantemente en el Parlamento Europeo, no hubiera habido esa rapidez y no hubiéramos tenido esta salida. Una central común de compras para hacer frente a la parte sanitaria de la crisis, una compra común de vacunas y al mismo tiempo un fondo de relanzamiento económico europeo para hacer frente a la crisis económica que inevitablemente se hubiera traducido en una crisis social, porque al final detrás de la crisis económica y de la quiebra de empresas hay personas con nombre y apellido y hay familias que no hubieran podido continuar. Qué distinta está siendo la salida de esta crisis de la crisis de 2008. Pero además se pudo hacer con esa rapidez porque es algo que los socialdemócratas llevamos mucho tiempo pidiéndole a Europa. La Europa social, que parecía como algo que, sí, esto es algo bonito, ¿no?, que hay que decir. Detrás de todas las grandes decisiones de la Unión Europea hay que decir algo que tenga el estribillo social para quedar bien. Hemos visto lo importante que es introducir la Europa social en las decisiones comunitarias. La Europa sanitaria, la Unión Sanitaria, que ahora mismo todo el mundo ve como algo absolutamente necesario, bueno, era impensable hace unos meses. Pero los socialistas llevamos mucho tiempo diciendo que hay que introducir también la Europa social dentro de las decisiones económicas. Y eso es hacia lo que va a mirar nuestra presidencia europea del año 2023. El fondo... ¿Se me oye bien? Sí. Un poco bajo. El fondo... Ahora. El Fondo de Relanzamiento Europeo ha puesto de relieve lo que los socialdemócratas
es algo que está calando en todo el mundo. Y muy recientemente, la crisis de Afganistán, donde todos nos ha parecido que es una forma precipitada de haber salido de Afganistán. Pero los socialdemócratas, guiados por los socialdemócratas españoles, hemos establecido el hub de Torrejón. Y no era ninguna socialdemócrata quien lo dijo la presidenta europea, que viene de otra familia. Ella lo definió muy bellamente. Somos... Para 3 minutos que me quedan. Eso ocurre porque es un gobierno socialdemócrata el que toma esa decisión. Y eso pone de relieve la autonomía estratégica de la Unión Europea. Si no nos gusta cómo nos hemos ido de Afganistán, tal vez tiene que haber una forma europea de hacer esas cosas. Y eso no es solamente un tema militar, que también. La autonomía estratégica va mucho más allá. Es la capacidad de máscaras y de tener los componentes a mano para hacerlo. Es nuestra política industrial, son nuestros estándares. Por lo tanto, Jonás, te felicito por este libro. Es un libro que es hijo de su tiempo, ¿no? Y que pone de relieve que sin los socialdemócratas Europa no existiría tal y como es hoy, pero que las ideas socialdemócratas y la crisis del COVID-19 o la evacuación de Afganistán no ha puesto de relieve siguen estando plenamente vigentes. Y lo que llevamos tantos años diciendo y que parecía que era una cosa casi poética, se ha visto que es una cuestión literalmente, tanto en el COVID-19 como en la evacuación de Afganistán, de vida o de muerte, ¿no? A ese nivel de importancia. Así que enhorabuena, los invito a todos a leerlo y siento no poderme quedar mucho más, pero tengo que correr hacia ese aviso. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Bueno, dice José María Marabay, que está aquí con nosotros, que la socialdemocracia pierde su sentido si no se reconsidera a cada momento, ¿no? Yo creo que el libro de Jonás tiene la virtud de hacer un poco de autocrítica, ¿no? De ser un libro muy reflexivo y que no excluye a veces las críticas a su propia familia, ¿no? Dice Jonás en el libro que la socialdemocracia ganó la guerra, pero perdió la paz, ¿no? Perdió la paz porque cuando llegaron la globalización y la revolución neoconservadora, pues se metió en guerras culturales, se metió en políticas de identidad y perdió de vista lo importante. Creció mucho la desigualdad, incluso en países que estaban gobernados por la socialdemocracia, ¿no? Aquí este libro propone un viraje y bueno, pide una izquierda materialista. A mí me gusta mucho esa palabra tan antigua, ¿no? Tan antigua, que dice muchas cosas, ¿no? Pide una izquierda materialista y redistributiva que enriquezca la versión actual individualista y posmoderna. Son muchas castañas en una sola frase. Irache García es la presidenta, la lideresa del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y ayer yo creo que hizo un discurso en el que incidía un poco en este giro, ¿no? Y me gustaría que vincularas ese discurso de ayer con algunas de las cosas que hemos podido leer en el libro. Está todo conectado, como bien dices, Claudi. Estamos en un momento importante y le decía a Jonás antes, digo, oye, has elegido el momento idóneo para sacar el libro y además solo el mensaje, ¿no? del título de Volver a las raíces, que dice tanto porque yo digo en muchas ocasiones, como bien decía el ministro Álvarez, que Europa no se puede entender sin la socialdemocracia. Y también digo que en momentos que se ha hablado tanto de la crisis europea, siempre se hablaba de la crisis de la socialdemocracia. Iban acompañadas, porque posiblemente están como en entredicho o están en peligro pues, aquellos valores que han sustentado el proyecto europeo que comparte el proyecto socialdemócrata, ¿no? Y sobre todo esos valores que conformaron la Unión. Y fijaros, ahora estamos en un momento, saliendo de esta crisis del COVID, con una salida tan distinta a la crisis de la del 2008, como bien decíais, en el que parece que Europa vuelve a tomar el tono en positivo y estamos todos expectantes para saber si las reformas que se han puesto en marcha para responder de manera urgente a la crisis del COVID somos capaces de consolidarlas en el tiempo o no.
ese va a ser el gran debate de los próximos tiempos, y ahí la socialdemocracia ha vuelto a retomar fuerza. Esta semana comenzábamos el lunes con la victoria de los socialdemócratas en Noruega. Vemos las encuestas en Alemania y vemos a Scholz realmente ya casi con cara de canciller, aunque ahí todos sabemos que tenemos que ser muy cautos. Primero esperar el resultado, ver si se confirman o no las encuestas, y aunque se confirmaran, tendremos por delante unos meses para ver distintas posibilidades de gobiernos de coalición que pueden llevar direcciones muy distintas. Pero si finalmente tenemos un gobierno en Alemania liderado por los socialdemócratas con otros aliados en el gobierno, quizá podamos ir en la línea de lo que estamos planteando y que algunos llevamos tiempo diciendo, de la necesidad de consolidar en el tiempo todas estas reformas, cuando hablamos de la gobernanza económica. Jonás ha sido casi mi mano derecha en estos meses de gestión de la crisis, porque realmente cuando aparece la situación y nos confinamos y empezamos a ver la magnitud tan importante que va a tener realmente esta crisis, evidentemente nos damos cuenta que tenemos que actuar de manera rápida, y evidentemente vuelve otra vez el tema económico y social a estar en la agenda de forma prioritaria, porque es verdad que habíamos iniciado la legislatura con todo el tema del Green Deal, el tema medioambiental muy en primera línea, y parecía que el tema económico y social quedaba en un segundo plano, y eso cambia de la noche a la mañana con la crisis del COVID, y evidentemente personas como Jonás pues han estado casi desde el inicio en el germen de lo que hoy es un instrumento histórico, que es el plan de recuperación, ¿no? Que por primera vez en mucho tiempo pues plantea, aunque no sea de forma idéntica, pero sí que ese inicio de la mutualización de la deuda, de un instrumento solidario, y yo creo que debemos ser capaces de aprovechar el momento, ¿no? Creo que la socialdemocracia está ahora mismo acertando, porque debemos de ser conscientes que los mismos valores que conformaron Europa son los valores que hoy debemos de seguir defendiendo, pero en una realidad completamente distinta. Y creo que ese es el reto que tiene la socialdemocracia, ¿no? Una realidad muy distinta, un mercado laboral que no tiene nada que ver con el de hace décadas. Y esta semana votábamos un informe sobre los derechos de los trabajadores de las plataformas, ¿no? Una transición ecológica y digital que tenemos que hacer garantizando la justicia social, es decir, que no paguen la factura de toda esta transición aquellos sectores y aquellas personas que tienen más necesidades. Y ahí la socialdemocracia tiene tanto que decir que yo creo que solo eso debería de motivarnos para seguir trabajando. Así que, Jonás, pues aquí hago un agradecimiento público entre todos los amigos y amigas al trabajo que has hecho, que hemos hecho como familia. Evidentemente, el Gobierno de España ha acompañado de forma continuada toda esta labor, y creo que sin caer en la complacencia y con esa necesidad que decías, Claudi, de hacer autocrítica también y ver en qué nos hemos equivocado, podemos sinceramente decir que este es un momento que se abre de oportunidades, ¿no? Europa se ha ido construyendo, Enrique, se ha ido construyendo a través de las crisis, que las crisis se han convertido en oportunidades. Pues no dejemos pasar esta oportunidad tan importante que tenemos. Muchas gracias, Irache. Bueno, Jonás, el mejor economista de todos los tiempos, sin lugar a dudas, que es Woody Allen, dice que es muy fácil solucionar los problemas económicos. Con pasta, ¿no? El libro yo creo que dice que es muy fácil solucionar los problemas que tenemos delante de las narices, ¿no? Que es con más Europa, ¿no? Das esa receta, ¿no? Ahora solo hay que convencer al próximo sucesor de Merkel, ¿no? Que eso pues igual no es tan fácil, porque Olaf Scholz pues no tiene la misma sensibilidad que tú en sus recetas económicas, por ejemplo, ¿no? Lo que le hemos oído a Scholz en los últimos días, incluso en los últimos años, tocan otra clave, ¿no? Tocan clave de Fa y el libro toca en clave de Sol. ¿Cómo conjugas las dos claves para que la orquesta no desafine?
¿Cómo se conjuga eso con visiones tan distintas que hay, ¿no? Desde aquí del sur, la del norte, en el libro hablas también de la del este, ¿no? La de los socialdemócratas del este, que es un pequeño caos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para conjugar todo esto y que suene un poco la orquesta, como Dios manda? Bueno, pues nada, en primer lugar, por supuesto, muchas gracias al ministro, a Iratxe, a Claudio por acompañarme, por aceptar la invitación, y muchas gracias a todos los amigos que habéis venido. Es un lujo estar rodeado estar aquí y poder presentar este libro con todos vosotros. De verdad que muchas gracias. Bueno, la pregunta que planteas es la pregunta de siempre, ¿no? Y la pregunta que no tiene una respuesta clara. El libro está escrito en Bruselas durante el confinamiento, y está escrito pensando en una edición en inglés que saldrá próximamente, y por lo tanto no habla mucho de la visión española. Es decir, no pretende ser una visión española de qué la izquierda española piensa sobre el futuro de Europa, sino que intenta pues hablar de la situación de la familia socialdemócrata en otras zonas, en el este, en el norte, y intenta también pues marcar una agenda que después de escuchar los debates durante todos estos años en las reuniones de grupo y las distintas inquietudes y opiniones de cada uno, pues intentar hacer una agenda que pueda ser un mínimo común dentro de la familia socialdemócrata, con una dosis de ambición, porque tampoco es un mínimo común, pero que, como bien dices, los colegas nórdicos, pues hay asuntos que no están en línea. Y yo creo que es cierto que los nórdicos están en otra cosa, pero la diferencia entre los daneses, por ejemplo, y los alemanes, probablemente sea el tamaño de su mercado interior. Y el tamaño que tiene su mercado interior hace que, por ejemplo, en temas impositivos, sí que estén muy alineados con las tesis más meridionales, podríamos decir. Porque, claro, en el proceso de armonización fiscal que se está discutiendo en instituciones multilaterales y también en Europa, los alemanes y Scholz están empujando mucho porque, con independencia o además, ¿no?, de la dosis ideológica, porque además tienen bastante más que ganar que otros colegas socialdemócratas de países pequeños, ¿no? Y yo creo que esto, ir descubriendo, ¿no?, los intereses, ¿no?, más allá de los valores comunes de la familia socialdemócrata, los intereses que nos dividen al final, pues es un trayecto muy interesante del que he aprendido mucho, y donde creo que una parte de ese aprendizaje está en el libro, ¿no? Por lo tanto, es verdad que Scholz ha hecho declaraciones sobre las reglas fiscales. No parece que quiera reformarlas mucho. Como digo, en la parte impositiva sí que tiene una agenda ambiciosa que está muy alineada con nuestra visión. En la agenda de reforma, ¿no?, de la Unión Monetaria y de las políticas fiscales, y está en una situación un poco distinta, ¿no? En cualquier caso, yo cuando estos meses me han venido preguntando por las diferencias entre la respuesta de política económica de la crisis de 2009-2010 y la actual, sin duda hay un efecto aprendizaje, porque es verdad que aquella crisis generó pues una tensión política y social en la Unión Europea, que estuvo pues muy cerquita de que algún país se saliera de la Unión Monetaria, y que los sistemas democráticos de una buena parte de los países del sur se desestabilizaran. Pero por supuesto que esta crisis, a diferencia también de la anterior, pues surge de un shock exógeno, ¿no?, que estaba fuera del control de los gobiernos y que sin duda animaba a una solidaridad mayor que en otros momentos, ¿no? Pero aparte de esas dos diferencias que sin duda son centrales, a mí también me gusta incidir que el gobierno de Merkel en aquel momento era un gobierno con los liberales. Y que en este momento el gobierno alemán es un gobierno de gran coalición. Y, hombre, Scholz no es un socialdemócrata español, pero, en fin, el peso que pueda tener en la gran coalición pues es distinto al de los liberales, ¿no? Y si pensamos, decía Iratxe, que sale el libro en un buen momento porque hay una cierta ebullición en la izquierda europea, yo creo que por los éxitos de este último año y por las perspectivas que se hablen, también es verdad que
el futuro de esa ebullición va a depender de cuál será el gobierno de coalición en Alemania. Y hablaba de los liberales en el gobierno de Merkel en 2009-2010 y como tengamos liberales alemanes en el gobierno alemán, pues quizá vamos a estar un poco menos efusivos, ¿no? en unos meses, porque los liberales alemanes no son los liberales franceses, ¿no? En fin, son otra cosa. Desde hace años, yo creo que desde que Joaquín Almunia estaba en Bruselas, ¿no? Tenemos bastante claro qué hay que hacer, ¿no? Hay que completar la unión bancaria, que nunca termina de completarse, una capacidad fiscal común, ¿no? Los eurobonos, que ahora tenemos la semilla en el Next Generation Fund, ese tipo de cosas. Desde luego el cambio de las reglas fiscales, ¿no? Que son procíclicas, por no decir estúpidas, ¿no? Como decía algún comisario también, ¿no? Tú ahí propones, en el libro propones, bueno, hablas de esto, pero propones también otras cosas, ¿no? Hablas de europeizar 4 seguros, ¿no? Seguro de desempleo, un seguro sanitario, un seguro de las pensiones y algo de la pobreza relacionado, entiendo, con el ingreso mínimo vital. Que está poco desarrollada esa parte del libro. ¿Por qué no está desarrollada? Porque conscientemente sabes que ahí falta consenso, incluso en las filas de los socialdemócratas, o porque nos vas a deleitar con otro libro dentro de poco. No, yo creo que esas ideas están ahí porque forma parte del debate europeo y forma parte también de la discusión en torno a la implementación del pilar, ¿no? del pilar social. Ahora bien, es cierto que en una Unión Europea, podríamos decir, tampoco es estrictamente necesario y probablemente no será, no sé si conveniente, pero no veremos, o no veremos, no sé si lo veremos, pero es un seguro sanitario europeo, ¿no? O un sistema de pensiones europeo. Y muchas veces miro a Estados Unidos cuando hablamos de los problemas de inconsistencia de la Unión, y yo creo que Estados Unidos tiene otro modelo social, ¿no? Pero es decir, para saber por dónde puede ir evolucionando el marco social, puede darnos algunas ideas de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, porque la Unión es muy diversa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de europeizar seguros de desempleo, que veremos a ver en qué medida el SURE da una evolución a medio plazo, pues tenemos a los colegas de nuevo, por ejemplo, alemanes o nórdicos, donde tienen seguros de desempleo que están gestionados por los empresarios y los sindicatos, ¿no? Entonces, dice, mira, está bien que hagamos algo europeo que además pueda ser un elemento de estabilizador en términos macro, pero yo lo que no voy a hacer es desintermediar a mis sindicatos en este seguro que funciona razonablemente bien. Entonces, en esas áreas está menos desarrollado porque creo que hay menos recorrido, al menos en el corto plazo, porque, entre otras cosas, el libro intenta, algunas de las indicaciones o algunas de las propuestas o las recomendaciones son del día a día, ¿no? O el libro, yo he evitado en el libro una visión así holística, ¿no? Y teleológica del futuro de la Unión, y me he ido a los problemas concretos y algunas propuestas no sé cuán ambiciosas, pero suficientes para desbloquear algunos de los problemas. Y sin duda esta parte social necesita, en mi opinión, un mínimo común denominador, una regulación de bases, por así decirlo, pero es decir, en los próximos 15 años no podemos ambicionar algunas cosas, ¿no? Y como digo, tampoco es estrictamente necesario. Es más necesario toda la parte impositiva, ¿no? de armonización y de ver qué ocurre con el Next Generation a medio plazo, que a su vez garantice que los estados tengan suficiencia financiera, que hacer ahora mismo, ¿no? propuestas de este estilo. Irache, dice Jonás en el libro que Europa tiene que salir de los despachos un poco, ¿no? Y tiene que volver a colarse en los debates. Yo creo que en eso hemos fracasado los periodistas, no hemos conseguido que los españoles hablemos de Europa y, bueno, de alguna manera ha fracasado un poco también las instituciones europeas, ¿no? No conseguimos colar el debate, ¿no? Entre otras cosas porque la canciller alemana, antes de venir a Bruselas, se va al Bundestag. Viene de ahí con la opinión pública un poquito convencida y también con un cierto consenso político que luego le permite. Y aquí, en cambio, el presidente del gobierno comparece ex post cuando comparece y encima no puede hablar de esto porque lo que se le pregunta muchas veces no tiene nada que ver con eso, ¿no?
¿qué narices hacemos para europeizar el debate? O sea, ¿cómo tenemos unas elecciones como las alemanas que están hablando continuamente? Aunque en estas últimas igual un poco menos. Bueno, te iba a decir, Claudi, que el domingo seguía a mis compañeros de la delegación alemana y tenían una crítica común, y es que en el debate del domingo no se había hablado nada de Europa. Es verdad. Nada. Los dos debates Y, de aquí tampoco se habló. claro, esta es la eterna discusión de los que llevamos en la cosa europea muchos años y que, pues, si tuviera la solución, pues me hacía de oro, ¿no? Porque me ponía a intentar vendérsela a todas las instituciones europeas y no sé muy bien, sinceramente, no sé muy bien. Creo que hay distintos factores que influyen. Creo que el periodismo tiene una responsabilidad igual que la tenemos la clase política, evidentemente, y los propios partidos políticos, porque Europa no vende como venden otras políticas, porque la política europea además se mueve de una forma, reconozcámoslo, muchísimo más lenta y por lo tanto cuesta mucho que entre, ¿no?, en las portadas y en los noticiarios, porque además muchas veces los procedimientos son complejos. Yo he tenido que pasarme hoy, esta mediodía, un buen tiempo explicando a algunos periodistas, por ejemplo, que una cosa era el anuncio de ayer de la presidenta von der Leyen de presentar una propuesta legislativa antes de finalizar el año para luchar contra la violencia de género, es decir, una ley europea, una directiva europea contra la violencia de género, y que eso era distinto a lo que habíamos votado hoy, que era un informe de iniciativa que, intentando asimilarlo a la política española, es una PNL para pedir también que entrara en la legislación comunitaria la tipificación de la violencia de género como un delito, ¿no? Pues algo que para los que estamos allí en el día es bastante de andar por casa, pues debemos de entender que necesitamos explicarlo muchísimo más. Posiblemente tuviéramos que dedicar muchísimo más tiempo a hacer pedagogía. Lo que pasa es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque le dedicamos mucho tiempo, que parece que estamos incluso siendo profesores y profesoras, pero luego tampoco aparece en ningún sitio. Entonces, tenemos que combinar, ¿no?, y buscar alguna manera de hacer más atractivo el discurso, de acercar a la gente. Tenemos ahora la conferencia del futuro de Europa, pero es que tampoco lo veo, soy sincera, tampoco lo veo. Hemos empezado con ganas, pero lo tenemos ahí un poco bloqueado. Vamos a ver que empiezan ahora unos paneles de ciudadanos que se han creado de forma aleatoria con ciudadanos de todos los países. No sé, creo que evidentemente tenemos que hablar de ello, no podemos escondernos de ese debate y me gustaría, pues, oye, tener mucho más tiempo y dedicación para poder escuchar y que quizá más gente nos dijera, a quienes tenemos la responsabilidad, cómo podemos hacerlo, cómo podemos estar más cerca. Yo no me siento una marciana, yo creo que estoy en el día a día, el tiempo que no estoy dedicándole al Parlamento, estoy en el día a día con amigos, con compañeros, intento, pero claro, no llegamos. Jonás. Sí. Bueno, Esto es un lamento continuo. o sea, yo creo que hay una responsabilidad adicional en los diputados, ¿no?, que somos los que deberíamos dedicar más tiempo a la constituency, ¿no? Yo la legislatura pasada le dediqué mucho tiempo, pero es verdad que según vas asumiendo más responsabilidades en el Parlamento, ya no digo los jefes, ¿no?, pues cada vez es más difícil ¿no?, dedicar más tiempo a la constituency. Bueno, yo creo que intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Igual que los periodistas que estáis o habéis estado en Bruselas con las redacciones en Madrid, ¿no?, que las peleas para que os metan cosas, esto aquí no se vende, ¿no? Pues yo creo que estamos todos en la misma batalla. Y todo cuesta. El libro tiene 30 páginas sobre las instituciones europeas, bueno, que digamos no son novedosas, ¿no?, esas 30 páginas, ¿no?, por decirlo suave, pero luego sí tiene 4 o 5 ideas fuerza que yo creo que en las que se ve cuál es tu gran activo, que es para mí traducir ideas abstrusas en ideas inteligibles, ¿no?, para el común de los mortales. A mí,
una de las cosas que más me gusta es la reflexión tan directa sobre los últimos años, ¿no? Que está incluso en el subtítulo. El subtítulo habla de desigualdad, que digamos que es una de las enfermedades económicas de esta época. Sin embargo, hemos visto a los partidos socialdemócratas abrazar políticas económicas desde los 80 que perdían completamente de vista eso, ¿no? Y yo, siempre que tengo oportunidad, le pregunto a las socialdemócratas ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo retraso en el libro y en mi opinión algo más la reversión de la política económica. Aquí está mi antiguo jefe. Que quiero mucho. Vamos, yo creo, de hecho, hablando también de los seguros, ¿no? Yo creo que fundamentalmente a partir de mediados de los 90, o sea, una vez que cae el muro de Berlín y clamamos victoria, ¿no? La teoría del fin de la historia, que aunque combatíamos, yo, o sea, de joven en la facultad, esto no, pero realmente todos vivíamos imbuidos del espíritu de aquellos momentos, ¿no? Y eran momentos muy optimistas, donde ciertamente se hablaba del fin de los ciclos, la nueva economía, y la globalización parecía que iba a dar unas gracias Irache, unas perspectivas de crecimiento casi perpetuas, ¿no? Y por lo tanto los problemas de redistribución o los problemas materiales tenemos que reconocer que desde mediados de los 90 hasta probablemente la crisis financiera del 9 o el 10, pues fueron menos severos que en el pasado, ¿no? Que había un nivel de redistribución razonablemente positivo, los servicios públicos seguían funcionando, la educación, la sanidad, es decir, pasaban gobiernos, pero es verdad que había una base bastante sólida. La desigualdad y la pobreza dejó de estar tan presente. Y por otra parte, los instrumentos de intervención empezaron a ser más débiles. De tal manera que aunque los gobiernos nacionales socialistas pudieran proponerse redistribuir renta, realmente ya no podían hacerlo como se podía haber hecho, como se hizo en los 80, ¿no? O gestionar el sector bancario o el sector energético, las telecomunicaciones, pues en los 80 eran compañías españolas. A finales de los 90 ya eran compañías internacionales y por lo tanto tu grado de enforcement, ¿no? es mucho menor. Y yo creo que eso ha ido, es decir, no sé si de manera consciente o inconsciente, ha ido reduciendo esa pulsión redistributiva. Y como digo en el libro, sin la crisis financiera del 9 o el 10, yo creo que había, es decir, que la izquierda podía seguir funcionando más centrada en otros asuntos como la agenda, ¿no? de gobierno de los gobiernos de Zapatero, más centrada en derechos civiles, derechos sociales, porque hasta que no llegó la crisis, en fin, teníamos superávit, ayer lo recordaba un periodista, una deuda pública del 30%, superávit del 2%, es decir, en fin, las cosas iban razonablemente bien. Hablamos de una burbuja jupiterina, pero bueno. Sí. Entonces, la idea que intento plasmar en el libro es que quizás debamos ser o somos ya menos optimistas de lo que éramos en los 90 con casi todo, ¿no? Hablamos de defensa, de autonomía estratégica, en fin, de desigualdad, como no se había hablado durante décadas, y ciertamente para recuperar el protagonismo de esa agenda dentro de la promesa socialista necesitamos a Europa, ¿no? Porque ya no podemos hacer lo mismo que se hacía hace 20 o 30 años, ¿no? Una penúltima cosa sobre la agenda social. En las últimas elecciones estadounidenses, un par de medios americanos publicaron una historia que a mí me impactó mucho sobre el sueño americano, ¿no? Y el sueño americano era Dinamarca. Dinamarca con un estado del bienestar, con un seguro de desempleo, ¿no? Con unos impuestos muy altos, pero con unos servicios también que son la releche, ¿no? Claro, Dinamarca tiene un gobierno socialdemócrata, en coalición con otros, que acaba de aprobar que una medida por la que los refugiados que llevan allí hay que quitarles, digamos, los dientes de oro que llevan en la dentadura, ¿no? O que es partidaria de hotspots fuera de la Unión Europea para que no lleguen aquí los refugiados, cuando yo creo que una cosa son los migrantes económicos y otra los refugiados. Entonces, esa crisis de valores, que antes era económica,
yo la sigo viendo en algunas socialdemocracias, no digo en esta, que tiene yo creo otra sensibilidad en la nuestra, pero sigo viendo ahí unas fricciones constantes, ¿no? En el país que digamos que es el sueño para los americanos, hay un par de medidas que aquí resultan pues bueno, no precisamente socialdemócratas, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso en un grupo como el socialista, ¿no? En el Parlamento Europeo, que tiene 27 sensibilidades y que en aspectos como estos parecen poco fáciles de conjugar? Sí, vamos, hablábamos antes de del efecto desestabilizador político de la crisis de hace 10 años, y normalmente vemos lo que ha ocurrido en España o en las sociedades del sur. Pero lo que no vemos tanto, o al menos yo no veía hasta que llegué allí, es la desconfianza del norte, ¿no? Es decir, es cierto que en aquella crisis no hubo un fondo mancomunado, es decir, no hubo nada de lo que estamos haciendo ahora, pero también es cierto que se creó el MEDE para dar liquidez y evitar el mal mayor, que era romper el euro. Aunque es cierto que era liquidez y con una condicionalidad que cada uno tiene su opinión sobre cómo ha sido esa condicionalidad. Nadie pedía pedir los rescates. Entonces, claro, los colegas del norte lo que dicen, bueno, ustedes se quejan mucho de que aquella crisis no la resolvimos de la manera que vosotros queríais, que es como estamos resolviendo esta, pero al final hemos puesto dinero en nuestros presupuestos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de España, Finlandia, ¿no?, nos pidió un seguro bilateral, ¿no?, con independencia del MEDE. Y los cuadros del Prado llegaron a pedir. Eso ya no lo sé. Y claro, es decir, esa desconfianza también ha crecido en el norte, y después ha venido la crisis de refugiados, y realmente el entorno político se ha movido en toda Europa, no solamente en los países del sur. Lo triste es que los países socialdemócratas del norte estén cediendo en asuntos como este, ¿no?, que yo creo que son, no sé, pues centrales, ¿no?, a la misión socialdemócrata. Hay un paralelismo que me gusta mucho en el libro, que es el de la revolución industrial, ¿no? Hablas de la revolución industrial y cómo la socialdemocracia supo salir de ahí con el estado del bienestar, ¿no?, que es una idea que nace, bueno, entre Alemania y Reino Unido, ¿no?, pero que luego la socialdemocracia europea supo meter encima de la alfombra, y supo que hasta la derecha, hasta los liberales, los demócratas cristianos, compraron esa idea, ¿no? Ahora venimos de 2 crisis en 10 años, 2 crisis mayores, ¿no? 2 crisis que son la gran recesión y el gran confinamiento, que quedarán para los libros de historia, ¿no? Ahí, ¿cómo crees que...? Hablabas antes de que hemos salido muy distinto antes que ahora, ¿no? Pero ¿crees que se ha notado el acento socialdemócrata en la salida, o ha sido una cosa de consenso entre varias familias porque le veíamos las orejas al lobo y había que hacer algo? Hombre, yo espero que el acento socialdemócrata se note, ¿no? Lo que es cierto, como decía Álvarez e Irache antes, es que los socialdemócratas ni gobernamos solos ni somos mayoría, ¿no? Por lo tanto, hay un proceso de búsqueda de consensos, y la crisis, en fin, los efectos, ¿no?, de la crisis anterior, y sobre todo en fin, la dificultad para poder echarle la culpa a alguien, ¿no?, de la crisis actual, han ayudado mucho a configurar otra mayoría. Hablaba también de que en Alemania gobernaba la CDU con los liberales, en Francia estaba Sarkozy, ahora en Francia pues está Macron, que es una persona, ¿no?, proeuropea, y que al menos no comete disparates como Sarkozy y Merkel, que se nos olvidan de querer levantar los depósitos que se los levantaron a Chipre, ¿sabes? Y después pasó lo que nos pasó a los demás. Entonces, yo creo que sí, que hay una impronta socialdemócrata clara, que tampoco podemos decir que es gracias a nosotros, porque solo a nosotros, y yo espero que la ciudadanía lo perciba. Y una última pregunta, porque ya el tiempo se nos come, si me permites, más española, ¿no? Yo creo que dentro de esa respuesta de la que hablas, ¿no?, en el Next Generation Fund, el Fondo de Recuperación, son 70.000 millones a España asociados a reformas. Yo diría que nos jugamos muchísimo ahora, porque los países del norte dieron su aquiescencia a ese fondo a cambio de las reformas y a cambio de que nos gastemos el dinero bien, ¿no? Y ese es el gran reto. O sea, yo creo que viene una recuperación, eso está bastante claro, ¿no? Estamos en ella.
viene dinero europeo y con lo cual se va a poder hacer el ansiadísimo cambio de modelo que yo vengo oyendo desde que tengo uso de razón sin saber muy bien lo que significa, ¿no? Pero a la vez viene un reto para mí formidable, que es convencer a los holandeses de que nos gastamos bien el dinero y aprobar las 3 reformas que tenemos que aprobar, con un nivel de crispación digno de Estados Unidos, ¿no? Vamos, nosotros tenemos que hacer nuestras reformas y los holandeses los suyos, ¿no? Sí. Y los alemanes las suyas, que llevan 20 años sin hacerlas. Y espero que en el ECOFIN no solamente pasemos nosotros el examen, ¿no? Pero quería que acabaras eso, con una reflexión sobre España, ¿no? El reto que tenemos por delante, que yo creo que es mayúsculo. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien puestos sobre los raíles? ¿Tienes dudas? La cosa política, ¿no? Este ruido formidable lo hace todo más difícil. ¿Cómo nos ven en Bruselas? Yo he estado 15 días ahí y nos siguen mirando con un cierto recelo. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que hay dos cosas de la respuesta a esta crisis que hay que intentar mantener en el futuro, ¿no? Es decir, un Next Generation o algo similar que pueda seguir endeudándose en algún momento para gestionar futuros ciclos. Y lo que está encima de la mesa y está acordado es la creación de recursos propios para poder amortizar esa deuda. En principio hay un acuerdo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión para que entre en vigor una serie de recursos, el ajuste en frontera, la tasa digital. Y claro, si esa cesta de impuestos ciertamente ve la luz, es un paso fundamental para que el Next Generation siga con vida, porque la deuda que se emite ahora tiene fecha de caducidad, 2058, pero los recursos que se puedan pactar son recursos recurrentes o permanentes, ¿no? Y eso permite que en futuras ocasiones, bueno, ya tienes los recursos ahí, puedes gestionar la deuda de otra manera, ¿no? Pero para que esto ocurra, ¿no? y para que el proceso de consolidación fiscal que se adivina pues no se ha acelerado, ¿no? Y a veces hay muchas propuestas de reforma de reglas fiscales. En mi opinión, cambiar la velocidad de ajuste, ¿no? de un 20avo anual por encima del 60%, que es absolutamente impracticable, pues sería un gran espacio que gana, ¿no? Después hay otros temas, pero ciertamente pretender, ¿no? que ese ritmo de ajuste se pueda implementar no es posible. Y para todo esto, pues necesitamos que los que queremos estas cosas, pues demos ejemplo, ¿no? Y el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español es muy bueno, probablemente sea el mejor de los 27 y no lo digo yo, o sea, lo dice la Comisión, es un plan holístico, general, o sea, que no son propuestas aquí y allá, sino que es un plan global, que obviamente el reto es implementarlo bien. Y ahí pues la administración, o sea, no solamente el gobierno, la administración, ¿no? tiene un reto muy notable y cuando tengamos nuevas reglas fiscales pues habrá que respetarlas y las reformas que están en el plan pues tendrán que hacerse, ¿no? ¿En qué medida algunas de esas reformas, es decir, cuál es el espacio de convergencia entre lo que aparece en el plan que ha aprobado la Comisión y el ECOFIN y lo que podamos negociar aquí con el Congreso, no solamente en el Gobierno, sino en el Congreso, pues eso habrá que verlo, ¿no? Pero en fin, confiemos en los nuestros. Habrá que confiar y habrá que ponerle también una vela a Draghi, me parece. Bueno, muchísimas gracias, Jonás. Os invito a que leáis el libro, que es estupendo, y gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad.